a abrir sus Biblias y tenerlas ahí delante de usted para que pueda seguir los textos bíblicos que voy citando, para que verifiquemos siempre que todo lo que se predica desde este púlpito es palabra de Dios y no es invento de ningún hombre. Entonces, también de aquí quiero mandar un saludo a las personas que a través del internet escuchan estas prédicas, que Dios los bendiga ricamente. Y el tema del que quiero compartir en esta mañana es el pecador y sus cómplices. El pecador y sus cómplices. Y hermanos, todos sabemos que es una persona que practica el pecado con frecuencia. Un pecador es una persona que practica el pecado con frecuencia. La Biblia dice que el que practica el pecado es ¿de quién dice? Del diablo. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo. Así de claro, las cosas del Señor son muy claras, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en todas las personas que están influidas, ¿verdad?, por el diablo. El verso 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa con él? No lo practica. Puede ser que se equivoque un día, ¿verdad?, y cometa un error, y cuando se da cuenta del error que ha cometido, como en el caso de David, del cual cantamos, del cual leímos el Salmo número 51 hace un rato, no es habitual que el hombre de Dios practique el pecado, pero cuando comete un error, como fue el caso de David, entonces cuando se da cuenta de la magnitud y de la gravedad de su error, inmediatamente se arrepiente, llora y pide al Señor que lo restaure y que lo lave y que lo limpie para volver al camino de la santidad. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto no quiere decir que no se equivoca un día, puede ser que se equivoque, pero que no es habitual que esté practicando el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la palabra de Dios permanece en él, el temor de Dios está en el corazón de esa persona y no puede pecar, porque dice la Biblia que es nacido de Dios. Por eso siempre hacemos énfasis en que tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes vivir en santidad. Aunque la persona que practica el pecado esté viniendo a la iglesia, si lo está practicando es del diablo. Eso dice la Biblia. La apariencia exterior que la persona tiene puede ser de un buen testimonio como cristiano, la apariencia exterior, o puede ser como una buena cristiana. Pero ante los ojos de Dios las apariencias exteriores no sirven para nada. Eso se llama hipocresía. Si por dentro hay santidad, entonces está bien. Si por dentro hay santidad y por fuera también hay santidad, fantástico, gloria a Dios. Esa persona está completa, es santo por dentro y santo por fuera. Pero si es santo por fuera solamente y por dentro es un pecador, entonces eso es hipocresía, así de claro. Si aparenta ser un cristiano por fuera, debes serlo también por dentro y de corazón. El refrán dice que el rey no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. El cristiano no solo tiene que serlo por dentro, sino también parecerlo por fuera. Hay pecados, hermanos, que se pueden ocultar por un tiempo, pero al final salen a la luz. Todo sale a la luz, más pronto o más tarde, todo sale a la luz. Vean lo que dice la palabra de Dios, y yo he visto muchas personas que están pecando y el pecado lo tienen oculto, pero un día determinado sale a la luz toda su gran cantidad de pecados. Marcos capítulo 4 versículo 22 dice, vamos a decirlo todos juntos, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Siempre, siempre va a salir a la luz, aunque sea un secreto, muy secreto, ultra secreto de la persona, más pronto o más tarde eso sale a la luz.
Una persona puede ser orgullosa y puede ocultar su orgullo por una temporada, pero un día le sale a la luz su orgullo y todo el mundo lo ve. El orgullo es uno de los pecados más horribles ante los ojos de Dios. Todos sabemos quién fue el orgulloso número uno, ¿verdad? Lucifer, estando en la presencia de Dios, estando como un querubín adorando a Dios, él quiso ser superior a Dios. Y ya sabemos todos cómo terminó Lucifer. El diablo fue expulsado del cielo por su orgullo, por querer ser más grande que Dios. Y todos sabemos lo que es el pecado. El pecado, todos sabemos lo que es. No hace falta dar una explicación de lo que es el pecado. Pero, ¿qué es ser cómplice del pecado? ¿Qué es? Porque el título de la prédica dice el pecador y sus cómplices. ¿Qué es ser cómplice del pecado? Ser cómplice del pecado es estar asociado o estar de acuerdo o cooperar y apoyar a la persona que está pecando. Eso es ser un cómplice del pecado. El cómplice no es el que está practicando el pecado, pero está apoyando al que practica el pecado. Está a favor. No le dice nada, mira para otro lado. El refrán dice un refrán por ahí, dice que, refiriéndose a una persona que peca y se esconde, dice, este es como los aldeanos, tira la piedra y esconde la mano. O sea, es una persona que apoya en secreto el pecado de otro. Eso se llama ser cómplice, y el cómplice es tan culpable como el que comete el pecado. Así que, hermanos, nosotros no solo debemos de apartarnos de lo malo y de los que practican el pecado, tener una postura neutral, como hay otros que dicen, no, yo ni estoy a favor ni estoy en contra. Eso tampoco es correcto. Nosotros tenemos que estar claramente posicionados en contra de todo lo que está mal. Aunque lo que está mal puede estar en un familiar cercano de nosotros, tenemos que estar claramente posicionados en contra de todo lo malo y declararlo y decirlo. Eso está mal, no vale que estemos callados, porque si estamos callados es ser cómplice. Ser cómplice es participar en pecados ajenos, de manera directa o de manera indirecta. Mire lo que dice primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Dice, no impongas, le dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en, ¿qué dice? En pecados ajenos. Si los que están por allá, ajenos a ti, cometen pecado, allá ellos con Dios. Tú consérvate puro. De las personas que practican pecados, nos debemos de distanciar, alejar de ellos. Porque si no, salpica el pecado de ellos a nosotros también. Y también debemos de explicarle la razón o el motivo por el que nos alejamos de ellos, ¿verdad? Hay que explicarlo para que sepan, uy, este está distante conmigo, sí, está distante, pero ¿por qué será? Pues nosotros le explicamos, ¿verdad? Le decimos, mira, no puedo estar en esa fiesta a la que tú me estás invitando, porque ahí hay borracheras, tabaco, música mundana, drogas, bailes sucios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no quiero participar de esos pecados, por tanto me aparto de esos pecados ajenos. Y cuando la persona oiga la razón por la que tú te apartas, dice, este va por otro camino. Claro que sí, voy por otro camino, voy por el camino angosto, por el camino estrecho, no participo contigo. Si tú lo quieres hacer es tu problema, pero yo vivo en santidad y te digo que no voy por esto y por esto, porque hay drogas, hay música mundana, hay tabaco, hay corrupción, bailes sucios, chistes sucios y paganos. Así que yo no me puedo complacer en los ambientes de pecado, porque me haría cómplice de esos pecados. Me haría cómplice. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, 32, hablando de los cómplices. Capítulo 1, versículo 32. Este libro de Romanos habla fuerte en contra de la homosexualidad en su capítulo 1. Léase el capítulo 1 para que vea todo lo que dice en contra de la homosexualidad y del movimiento LGTB. Primera de Corintios,
Romanos capítulo 1 versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y cuando habla de tales cosas hay que mirar todo el contexto del capítulo 1 para que vea la lista tremenda de cosas y de pecados que se citan allí, que los que practican tales cosas, dice, son dignos ¿de qué? De muerte, porque no solo las hacen, sino que también son cómplices o se complacen en los que las practican. Son cómplices, se complacen en esas cosas. No nos podemos complacer, no podemos ser cómplices. No debo estar yo, por ejemplo, mirando la fiesta perversa de los drag queens, que ya tenemos ahí los carnavales a la vuelta de la esquina y todo el mundo se vuelve loco. Oh, los drag queens, eso es lo más horrible, lo más horrendo y asqueroso que hay desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista moral. Todas esas cosas, la fiesta del orgullo gay, todo eso hay que rechazarlo y apartarnos de eso, ni siquiera mirarlo, ni permitirle a nuestros hijos que vayan a mirar esas cosas. Eso es hacerse cómplice, complacerse. ¿Cómo me voy a complacer yo en esas boberías, en esas guarrerías y en esas abominaciones? Si los pecados están en nuestros familiares, también nos apartamos de ellos porque nosotros amamos a Dios más que a la familia. Amén. Claro que sí, así tiene que ser. A veces hay personas, hermanos, que se bautizaron y entraron a formar parte oficial de la iglesia y no se dejaron tratar, porque no todos los que se bautizan y entran a formar parte oficial de la iglesia no se han dejado tratar a fondo por Dios, y un día, el día menos pensado, les sale el orgullo y esas personas se rebelan en contra del pastor. En una ocasión, un miembro de nuestra iglesia se enojó conmigo porque le quité un cargo que tenía en la iglesia, porque él estaba dando un testimonio pésimo, malísimo como cristiano. Y le tuve que decir, mira, tú no puedes seguir ejerciendo ese cargo, así que siéntate, arrepiéntete y entonces ya se verá. Y este hombre era casado y la esposa de este hombre, sabiendo que su marido estaba dando un mal ejemplo, ¿qué hizo ella? En lugar de decirle que él estaba mal, que no lo hiciera, pues ella apoyó su mala actitud, también se puso en contra de mí y se hizo cómplice de su marido. Y los dos, el marido y la mujer y sus hijos, se fueron de la iglesia. Y unos meses más tarde, el matrimonio saltó por los aires y se rompió. Primero, el marido se puso en mi contra y la mujer se hizo su cómplice del orgullo de su marido. ¿Por qué? Pues porque amaba más al marido que a Dios. Hay personas que aman más al marido que a Dios, o que aman más a la esposa que a Dios. El orgulloso, es decir, este hombre que era orgulloso, y la que fue cómplice del orgullo de su marido, ambos cayeron en desgracia. Por eso digo que hay que ponerse siempre del lado de la justicia antes que al lado del marido, al lado de la esposa o al lado de los hijos, en el caso de que estos estén haciendo las cosas mal. Y en 1 Corintios tenemos un claro ejemplo de un miembro de la iglesia de Corinto que estaba pecando gravemente dentro de la iglesia, uno que ya era miembro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, vaya a su Biblia, a 1 Corintios, ábrala en el capítulo 5 para que veamos ese capítulo completo. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 5, dice, de cierto se oye, decía Pablo, porque Pablo no estaba en Corinto cuando él escribe esta carta, estaba lejos de Corinto, pero manda una carta porque a donde Pablo está le han llegado los rumores, el run de que en la iglesia de Corinto hay un personaje que está horrible delante de los ojos de Dios. Y por eso Pablo escribe, dice, de cierto se oye
que hay entre vosotros fornicación entre la iglesia de Corinto, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, que en la iglesia de Corinto habían personas que estaban pecando más que lo que pecaban los pecadores, que los pecadores que no eran cristianos. Tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que los gentiles, los pecadores de afuera, estaban más puros que los mismos que el caso de este hombre que está dentro de la iglesia. Dice, tanto es así que alguno tiene la mujer de su padre. El hijo estaba durmiendo con la mujer de su padre. No dice que era su madre, pero podía ser su madrastra. Y mira la actitud de la iglesia de Corinto. Dice en el verso 2, dice, la actitud con respecto a ese hombre. Dice, y vosotros los corintios, la iglesia, estáis envanecidos, atontados. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, el que está fornicando con la mujer de su padre? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice Pablo, la determinación de parte inspirado por el Espíritu Santo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ese personaje, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y además sigue diciendo, dice, no es buena vuestra jactancia, porque se estaban jactando, ay, nosotros amamos y amamos y amamos a la gente. Sí, pero como al diablo tú no puedes amar al diablo tienes que reprenderlo y echarlo fuera, al pecado no lo puedes amar. No es buena vuestra jactancia, vuestra debilidad. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura, un poco de pecado corrompe toda la iglesia. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis, porque se hacen cómplices, no os juntéis con los fornicarios, apártense de ellos. El verso 10 sigue diciendo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, es obvio, ¿verdad? Afuera en el mundo hay ladrones, hay fornicarios y hay gente que están en pecado y a ellos debemos de predicarles la palabra de Dios. Y obviamente para predicarles la palabra de Dios tenemos que estar cerca de ellos, pero el que estemos cerca de ellos para llevarlos a ellos a Cristo no quiere decir que nos dejemos influenciar para que ellos nos lleven a nosotros al mundo. Más bien, dice el verso 11, os escribí, fíjate lo que dice, él aclara esto muy bien, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, es decir, que diga, no, yo soy cristiano evangélico y soy miembro de tal iglesia. Os escribí que con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tais. Si él dice que es un cristiano evangélico, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Los que están fuera de la iglesia nosotros no los podemos juzgar, allá ellos con Dios. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia sí los tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Verdad? Porque algunos dicen, no juzgue, sí tenemos que juzgar. Ya de esto os he predicado en otras ocasiones. Nosotros estamos llamados a juzgar, pero ¿cómo se juzga? Con justo juicio. Eso dice la palabra de Dios. Así que a los que están dentro de la iglesia sí los tenemos que juzgar, porque a los que están fuera, dice el versículo 13, Dios juzgará. Y más dice, quitad a ese perverso
de entre vosotros. Es decir, échenlo fuera de la iglesia, completamente fuera de la iglesia. Ese no es digno de estar llevando el nombre de cristiano y corrompiendo la iglesia. La iglesia de Corinto, hermano, era cómplice de ese miembro de la iglesia que estaba metiendo relaciones sexuales o estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, y los miembros de la iglesia de Corinto estaban atontados, estaban envanecidos, estaban ciegos espiritualmente con respecto a ese perverso. Tenían que haberlo expulsado de la iglesia, pero no lo hacían, porque ellos decían, no, hay que amar, hay que amar. Sí, es verdad que hay que amar, pero el pecado hay que tratarlo. No podemos amar el pecado, ni al diablo, ni las personas que están, digamos, practicando el pecado. No podemos nosotros estarlos abrazando como si fueran hermanos en Cristo. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, ordenó expulsarle de la iglesia y entregarlo a Satanás, a determinadas personas que, estando dentro de la iglesia, la están corrompiendo con su pecado, como estaba haciendo este hombre. Dice, qué afrenta para la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia, una persona fornicando con su madrastra. Y otros, ya no solamente este personaje fue entregado a Satanás o expulsado de la iglesia, otros que fueron entregados a Satanás son Himeneo y Alejandro. Estos dos desecharon la fe, es decir, desecharon la sana doctrina y la buena conciencia. Esto lo tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 al 20, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo referente a estas dos personas, a Himeneo y Alejandro. En el capítulo 1 de 1 de Timoteo, versículo 19 al 20, le dice a Timoteo, manteniendo la fe, mantente firme en la doctrina, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando ¿qué? Desechando la cual, desechando la fe y desechando la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ahí cita los nombres de los dos que naufragaron, que se fueron al fondo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice Pablo. ¿Para qué los entregó a Satanás? Para que aprendan a no blasfemar. Y una vez entregados a Satanás, están fuera de la iglesia y el diablo tiene luz verde para atacar a esas personas que ya no son miembros de la iglesia. Porque los miembros de la iglesia están protegidos por el ángel de Jehová. Los que son de verdad miembros y de verdad viven en santidad, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero cuando una persona es expulsada de la iglesia por su pecado, por su maldad, pues entonces el diablo se aprovecha de esa persona y la machaca. Y le trae enfermedades o le trae ruina y fracaso. Y eso probablemente le sirve a la persona para reconocer que sobre él o sobre ella está viniendo toda esa gran cantidad de juicios por su propio pecado, y probablemente se arrepiente y entonces vuelve arrepentido a formar parte de la iglesia. Así que otras personas que deben ser expulsadas o desechadas de la iglesia son aquellas personas que causan divisiones. Fíjate que lo que dice el apóstol Pablo, a este que está adulterando con la mujer de su padre, a Himeneo y Alejandro que le dieron la espalda a la fe y a la buena conciencia, también eso fuera de la iglesia, y también a aquellas personas que causan divisiones, es decir, personas que siembran discordias en la iglesia, que no están de acuerdo con la sana doctrina, que siempre están murmurando, criticando. Si haces, porque haces; si no haces, porque no haces; si lo haces así, porque lo hiciste así; si no lo hiciste así, porque no lo hiciste así. En la epístola a Tito, Pablo le dice a este varón de Dios, que también cuidaba o pastoreaba una iglesia, en Tito capítulo 3, versículo 10 al 11, dice: Tito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, es decir, llámale la atención la primera vez,
y la segunda vez, y si le llamas la atención la primera y la segunda y sigue obstinado en que va a seguir haciendo lo malo, pues entonces, después de una y otra amonestación, deséchalo, échalo fuera, porque no quiere arrepentirse. Y todos podemos cometer un error un día, pero al ser corregidos, la persona se supone que debe decir, sí, lo siento, perdón, me equivoqué, me arrepiento, rectifico y vuelvo a la comunión de la iglesia. Entonces, el incesto, la fornicación, la falsa doctrina, desechar la fe, como el caso de Himeneo y Alejandro, causar divisiones, son algunas de las causas o de las razones por las que hay que expulsar de la iglesia a personas que no se quieren arrepentir de sus maldades y de sus pecados, que quieren seguir pecando y que quieren seguir también siendo miembros de la iglesia. Y estas decisiones drásticas de expulsar a una persona de la iglesia se hacen para proteger a la iglesia de su integridad. Ustedes saben, hermanos, que un cesto lleno de manzanas buenas puede estar así por muchos días, ¿verdad? Pero si usted mete en ese cesto de manzanas buenas un par de manzanas podridas, en 24 horas las manzanas que están sanas se pudren también por el efecto de la pudrición de las que estaban podridas. Lo mismo pasaría en la iglesia. Si hay una o varias personas podridas, pecando y su pecado es obvio que todo el mundo lo ve, pues esa persona no debería de estar en la iglesia. Hay que tratarlo. Si se deja tratar y se arrepiente, vale, perfecto, se le perdona y se le incorpora a la iglesia. Pero si sigue pecando, fuera, váyase de la iglesia porque está trayendo mal testimonio y está trayendo vergüenza a toda la iglesia. Y otro caso parecido, hermanos, otro caso parecido que también sucedió en esta iglesia, un hombre que era miembro de esta iglesia también se rebeló en contra de mí y del orden de Dios, porque aquí predicamos el orden de Dios y establecemos las leyes del Señor. Y este hombre se fue de la iglesia y la esposa también se fue tras él porque ella amaba más a su marido que a Dios, en lugar de decirle no, a su esposo, tú estás mal, arrepiéntete. Pues no, ella siguió a su marido porque amaba más a su marido que al mismo Dios. Y esas dos personas viven aquí en Lanzarote y están apartados de la iglesia y les hemos visto y les hemos invitado a la iglesia y no quieren saber nada de la iglesia. Y miren qué cosa, las hijas de este matrimonio están hasta ejerciendo la prostitución, según me han dicho últimamente unos hermanos. Entonces uno ve que el que anda mal le transmite esa maldad a sus hijos y después sus hijos se le corrompen también. Y eso da mucha pena, pero el orgullo de algunas personas es tan grande que no se dejan corregir nunca. La gente pecan y creen que no pasa nada por pecar, pero al final la Biblia dice que tu pecado te alcanzará, lo dice la palabra. No, el día que yo lo quiera dejar lo dejo, mentira, tu pecado te alcanzará. Vea lo que dice Números capítulo 32, versículo 23, dice así, vamos a leerlo todos juntos si lo han encontrado. Números capítulo 32, versículo 23. El Viejo Testamento, la ley, la Torá, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Dice Números capítulo 32, verso 23, mas si así no lo hacéis, le dice Dios al pueblo de Israel, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y vamos a decir todo la última frase, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Otra vez, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado te va a alcanzar, lo puedes tener oculto en tu corazón, pero más tarde o más temprano tu pecado te alcanzará, te vas a sentir un hipócrita que aparenta ser cristiano, pero que en el fondo no lo eres, tu pecado te alcanzará. Las consecuencias del orgullo y del pecado vendrán sí o sí, tanto sobre el que peca como sobre la persona que es cómplice del pecado.
Y me da mucha pena ver a las personas derrumbadas, sufriendo las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del orgullo. Pero yo he visto que lo que la persona ha sembrado, eso mismo vuelve a cosechar. Tanto si le gusta como si no le gusta, lo vuelve a cosechar. El pecado alcanza a la persona. Y cuando existe un matrimonio y uno de los dos cónyuges está por mal camino, el cónyuge que está bien no solo no debe dejarse influenciar de lo malo de su cónyuge, sino que también debe vencer el mal con el bien y luchar y luchar y luchar para que su cónyuge no se vaya al fondo. Los que son cómplices del pecado y se quedan de brazos cruzados no hacen nada. No hacen nada por acabar con el pecado, pues ellos también por ser cómplices sufrirán tanto como el que cometió el pecado, porque el cómplice es culpable del pecado que la persona está cometiendo. Ya voy terminando, pero en el Viejo Testamento vemos, por ejemplo, el caso de Elí. Elí era un sumo sacerdote y los hijos de Elí también eran sacerdotes. Y Elí siendo el sumo sacerdote, era muy blando con sus hijos. Les permitía a sus hijos un montón de cosas que Dios había prohibido. Vamos a ver primero de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 24. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 24. Ahí vemos el caso de Elí, sumo sacerdote que ejercía el sacerdocio juntamente con sus hijos, pero él era demasiado blando con sus hijos. Y miren lo que dice primero de Samuel 2 del 22 al 24, dice: pero Elí era muy viejo y Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Sus hijos que eran sacerdotes, todas esas cosas, todo lo malo que ellos hacían, Elí, sumo sacerdote, lo escuchaba. Y también dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, los hijos de Elí, siendo sacerdotes, eran unos adúlteros y unos fornicarios y dormían o mantenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y miren el trato que les da Elí a sus hijos. En lugar de tomar la autoridad, porque como sumo sacerdote le tocaba ejercer autoridad, decir, pues ustedes fuera del ministerio, ustedes aquí no van a ministrar porque ustedes son unos pecadores. Pues miren lo que hacía Elí. En el verso 23 dice, y les dijo, Elí les dice a sus hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, así le hablaba en ese tono amable con ellos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Así le hablaba, de esta manera tan blanda. Elí debió de haber sido más firme con sus dos hijos, que también eran sacerdotes, pero Elí era demasiado blando, demasiado tolerante y consentía el pecado de sus hijos, y eso es cómplice del pecado. Elí, aunque Elí no estaba fornicando con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, lo hacían sus hijos, pero Elí era cómplice de eso, porque él lo oía y lo único que hace es les da un buen consejo. No, por favor, no lo hagan así. No, esa no es la manera de actuar. Tenía que ponerse los pantalones y tenía que haber sacado a esos dos hijos perversos y adúlteros del ministerio sacerdotal, porque ya no solo estaban pecando ellos, sino haciendo pecar a todo el pueblo. Dios estaba enojado con Elí. Dios estaba muy enojado con Elí. En los versículos, en el capítulo 3, versículo 12 y 13, capítulo 3 de primero de Samuel, del versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios. Primero de Samuel 3, versículo 12 en adelante, dice así:
Bueno, vamos a leer desde el versículo 11. Dice, y Jehová dijo a Samuel, porque Samuel era un adolescente, un muchacho que se estaba criando en la casa, en el templo del Señor. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos, porque es fuerte lo que voy a hacer. Dice verso 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Y qué más dice? Por la iniquidad que él sabe. No es que él está ignorándolo, él lo sabe, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos, dice, han blasfemado. ¿Y qué ha hecho él? No los ha estorbado. Solamente les ha dado un buen consejito. No hagan eso. Pero lo sigue tolerando. Tú tienes que estorbar, eso hay que estorbarlo. A eso hay que pararle los pies. Sus hijos no los han estorbado. Dice el verso 14, dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea que, y todos sabemos, los que han leído la historia de Elí y sus hijos, todos sabemos que Elí y sus hijos murieron de una muerte trágica, de una muerte horrible. No fue una muerte natural, sino una muerte horrible. Y el que no lo ha estudiado, pues léase la historia completa de Elí y sus hijos ahí en Primera de Samuel. Así que apartémonos de todo lo malo y de todas las personas que hacen lo malo, hermanos. Mantengamos la distancia con ellos. Esto no quiere decir que los aborrecemos. Miren otro pasaje de la Biblia en 2 de Juan, versículos 9 al 11. 2 de Juan 9 al 11, y con esto ya termino. Dice allí la palabra de Dios. Encuéntrenlo en su Biblia. Al final, casi cerquita del Apocalipsis, se encuentra 2 de Juan. Es una epístola de las más pequeñas de la Biblia. En el versículo 9, porque solo tiene un capítulo, versículos 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía, escuche bien, cualquiera que se extravía y no persevera en, ¿qué dice? En la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía, se va por otra doctrina rara o extraña, que no es la doctrina de Cristo. Por eso es necesario conocer bien la doctrina de Cristo para decir, yo me centro aquí en la doctrina de Cristo y de aquí nada ni nadie me va a sacar. Pero cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice de esa persona? No tiene a Dios, no lo tiene, ya va por un camino equivocado, ya está desviado, ya está apartado. No tiene a Dios. Y luego dice, el que persevera, ¿dónde tiene que perseverar? En la doctrina de Cristo, claro, la palabra de Dios completa, no solamente lo que me gusta, sino todo, lo que me agrada y lo que no me agrada a la carne. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alguien dice, no, da igual lo que creemos, lo importante es el amor. Mentira, el amor es importante, claro que sí, pero eso no quiere decir que lo que uno cree a Dios le da igual. No, Dios quiere que tengamos la doctrina de Cristo, no es que me da igual lo que tú creas, tenemos que tener la doctrina de Cristo, y si no tienes la doctrina de Cristo, vale, pues entonces tú sigue tu camino, pero yo sigo la doctrina de Cristo. Ese sí tiene, el que sigue la doctrina de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, la influencia, ¿verdad? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? ¿Qué trato hay que darle? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido como si fuera un hermano en Cristo. No, este está por otro camino, este está desviado, tiene un evangelio liberal, tiene un evangelio pervertido. No le digáis, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y aquí vemos en el último versículo lo que es otra vez el cómplice.
¿verdad? Dice, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa de sus malas obras. Quiere decir que se hace cómplice de la falsa doctrina que esa persona trae. Así que aquí se nos enseña a alejarnos de las personas que nos quieren influenciar con una falsa doctrina. Por eso es importante conocer bien a fondo la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Apartarnos de las personas que llevan una vida de pecado no significa que nosotros odiamos a esas personas. No, no las odiamos. Lo que significa es que no queremos que sus pecados y que sus malas actitudes nos vayan a salpicar a nosotros y nos vayamos a ser nosotros cómplices del pecado de ellos. Pero nosotros oramos para que esas personas se arrepientan, pero tenemos que dejarle claro que no, que con el camino que ellos están llevando, por ahí no vamos nosotros, ¿verdad? Tenemos que diferenciarnos y sin embargo amar a esas personas en el sentido de que oramos por ellos, no de que compadreamos con ellos, ¿verdad? Sino, vale, esa es su vida, usted lleve su vida, yo llevo la mía, la suya va por un camino, la mía va por otro camino, yo oro por usted si lo veo que está en pecado y de su pecado yo no me quiero hacer participante. Así que ese es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta preciosa mañana, el pecador y sus cómplices, ¿verdad? No nos hagamos nunca cómplices del pecado de nadie, aunque la persona que esté pecando sea tu padre, tu madre, tu hijo, quien quiera que sea, no te hagas cómplice del pecado de los demás. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias de todo corazón, Dios bendito de los cielos. Señor, queremos que tu iglesia se mantenga pura y santa, Dios mío. No queremos que tu iglesia se haga cómplice, ninguno de los miembros de la iglesia se haga cómplice de los pecados de otras personas, Señor, sino que podamos hablar con claridad y con contundencia y apartarnos de toda mala influencia, de todo pecado, Dios mío bendito, para que el pecado no nos salpique a nosotros ni a nuestros hijos, Señor. Gracias de todo corazón, en tus manos benditas, Dios mío, encomendamos esta iglesia, orando que tú la guardes y que nos guardes a todos en fidelidad y en integridad y en santidad, Dios mío, todos los días de la vida, y orando también para que todos los que desconocen la doctrina de Cristo la estudien a fondo, Dios mío, porque sabemos que hay todavía muchas personas entre nosotros que, aunque están de acuerdo en lo que se predica, pero hay muchos aspectos doctrinales que son desconocidos por una parte de la gente de la iglesia, Dios mío. O no los entienden o no los quieren entender o quieren mirar para otro lado, Señor. Oramos para que todos empiecen, Dios mío, a tomarse las cosas de Dios muy en serio y a vivir un cristianismo santo, puro, radical, Dios mío, porque eso es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiciendo a la iglesia. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros.